Elecciones abiertas. José, Israel, Lilian y Juan nos traen para hablar con Junior, Carlos, al licenciado Jorge Guerra y Mirabal. Tiene un apellido heroico. Delegado político ante la Junta Central del Partido de Acción Liberal. Gracias, profesor. Bien, vamos a ver un tema que es la eliminación de ¿qué, Lilian? Oh, el método de Homs, que tanto es un hospital en Santiago. El Homs. El Homs. El Homs. ¿En qué consiste el método, doctor? Vamos a dejar que el experto nos Esa explique. es una fórmula No va a poder para matemática. eliminarlo, pero ¿en qué No, consiste? pero primero para eliminar hay que explicarlo por qué no ¿En qué funciona. consiste? Muy buenos días, doctor. Jorge, bien, adelante, no te apures. José Israel, Junior, Lilian, muchas gracias. Carlos. Bueno, fíjese, el método Home, como popularmente se le dice que debería ser el método Don, porque es de Victor Don, matemático belga, que estuvo analizando a principios del siglo pasado la distribución, o más bien la transferencia de votos a escaños. Es una fórmula matemática, como su nombre lo implica, que lo que se traduce es en la cantidad de votos que tiene una determinada circunscripción o distrito, transferirlo en la cantidad de escaños que tiene esa propia circunscripción. Es un método... seguir, que ya tengo ahí una pregunta. El PAL es lo que era el partido de la estructura. No. El PAL nace en el año 2009, o sea, se reconoce como partido en el año 2009. Antes era un proyecto político, luego se convierte en partido. ¿Quién lo convierte? Es el PAL, Partido de Acción Liberal. Me gustaría incluso obsequiarle esta ley. Lo que yo quisiera saber quién fue el promotor principal. Maritza López de Ortiz. Ah, ese Maritza, la que Maritza está en López de Ortiz. Sabica. En Inavi. En Inavi, ya Sabica. estamos más claros. Adelante. Cómo no, entonces le explicaba que Ustedes son aliados, ¿verdad? aliado al PLD en las Sí, últimas hombre, elecciones. perfecto. Le Ya. explicaba que el método Don es una de las fórmulas matemáticas utilizadas para convertir los votos en escaños. He escuchado en los últimos días, a propósito del proceso electoral que se nos avecina, hablar de que es una fórmula desproporcional. Ciertamente lo es. Existen otras mucho más proporcionales que incluso se utilizan en parte de Centroamérica. Costa Rica es un ejemplo de ello. Que no, para nuestro caso, y así lo aplicamos en una tesis que presentamos en el año 2012, 2013, el método Don es desproporcional porque no necesariamente un partido que obtenga lo que cuesta un escaño, llámese un diputado, un regidor, lo va a obtener. ¿Por qué? Porque el propio método, cuando hace la distribución, deja fuera a las minorías o a los partidos que obtienen menor cantidad de votos, no necesariamente la minoría. Yo tengo un ejemplo acá, por ejemplo, de las elecciones del año 2010, donde el Partido Reformista obtiene una cantidad de votos considerable, incluso mayor al valor de un escaño, sin embargo no obtiene escaño. ¿Por qué? Porque además del método, y era la parte que quería explicar, además del método tiene que ver el tamaño de la circunscripción electoral. En el Distrito Nacional, hasta antes del año 98, cuando se hace nueva vez la división en las elecciones, que van primero los congresuales, luego, o van separadas más bien, las elecciones, 2 años de antelación, en el Distrito Nacional existía una sola circunscripción. Para ese momento, no recuerdo exactamente si eran 36 los diputados. La cuestión es que cada diputado para ese momento tenía un valor aproximado de 13.000 votos. El Partido Reformista obtiene 15.000 votos en ese momento, sin embargo no obtiene un diputado. Es decir, que el tamaño de la circunscripción es determinante. El Distrito Nacional ahora tiene 3 circunscripciones. Siga. Eso quiere decir que el total de los votos se va a dividir entre esas 3 circunscripciones y que la cantidad de electores obviamente va a ser transferida y por lo tanto la cantidad de escaños también será transferida. Entonces nosotros hemos propuesto, y lo hicimos en el año 2013, que el método que se utilice tanto para los escaños en la Cámara de Diputados como para los regidores sea la fórmula Hare. Es sencilla e incluso yo la veo como lógica, porque lo que nos dice es que si usted, por ejemplo, va al mercado a comprar plátano, lo primero que usted investigue es cuánto cuesta un plátano.
Si el plátano cuesta 10 pesos y usted tiene 100 pesos en los bolsillos, usted puede comprar 10 plátanos. Pero eso no es lo que establece el método Home. El método Home ya le explicaba. Ahora, la fórmula Jare sí se le establece que si un escaño cuesta 10.000 votos y usted tiene como partido 10.000 votos, usted va a obtener un escaño. Es un porcentaje exacto. Jorge, eso significa que hay un montón de diputados que van por el Distrito Nacional que, aunque ellos digan que tengan los votos, simplemente no pueden salir. Bueno, es lo que te explico. Tenemos primero, bajo el imperio de la ley del año 2013, que también escucho personas hablar de por qué no se elimina el método DON, que hasta el año 2010, en las elecciones del año 2010, la Junta Central Electoral que aplicaba el método DON por resolución, eliminó esa resolución en la administración de pero ayúdame en esto. Dice el dueño de este canal que él no entiende muchas cosas cuando se toman mucho tiempo en explicarlo. Un diputado nacional, ¿con cuántos votos se consigue? Lo que pasa es que el diputado nacional no entra en lo que sería la aplicación del método DON, porque es un diputado, como tú le acabas de decir, nacional, que es la acumulación de votos del partido. Si tú estás en el Distrito Nacional y te dicen que la circunscripción número 2 del Distrito Nacional para ser diputado, ¿cuántos votos necesita? Probablemente 15.000 votos. Digo probablemente porque hay que ver... ¿Y si lo tiene es diputado? No necesariamente. ¿Por qué? Porque todo va a depender de cuando se aplique la fórmula, si la cantidad de votos que sacó el partido le es susceptible para que él lo tenga ese escaño. Hable usted. Primero el partido, doctor. Es correcto. Porque lo que debiera ser que la gente vote primero por la persona, pero en el modelo dominicano se vota por el partido siempre. ¿Qué es lo que él quiere eliminar? Él quiere eliminar esa fórmula, sencillamente que el voto se cuente más directamente a la persona que garantice. No al partido. No al partido, porque que así siempre. ¿Viste? Lo que usted se quejaba con el PRD, que no sacó un senador, sacando una cantidad inmensa de votos. Pero entonces, por la aplicación del método, quedó también descartado. Ahí quiero explicar algo para no dejar la confusión, porque para el caso de los senadores no se aplica el método DON, porque es una mayoría, exacto. Se aplica la fórmula de mayoría. Como es un solo escaño, es uninominal la presentación de la candidatura, entonces quien obtenga más votos obtiene el escaño. Que ahí yo también presenté una posición interesante sobre ese aspecto, porque nosotros tenemos senadores que salen con 6.000 o 7.000 votos, y tenemos un senador, por ejemplo, provincia de Santo Domingo, que necesita aquí más de 500.000 votos para salir electo. Pero y tiene el mismo valor jurídico. En el caso de que un partido político como el de ustedes, que no es un partido mayoritario, dice, bueno, yo voy a dirigirme mejor a cosas específicas. Me voy a ir a la provincia de San Juan de la Maguana y voy a buscar el municipio del Cercado y ahí voy a conseguir los votos que se necesitan para uno de los 4 diputados de San Juan o de los 3. ¿Se corre el riesgo con el método de donde aún así no obtener el diputado? Es cierto. Primero, porque esa candidatura que se va a presentar en San Juan debe ser conjunta para el senador y los diputados, porque es una sola presentación. Entonces, es probable que yo lleve una candidatura en San Juan, pero que no obtenga los votos necesarios, como de hecho se da, para yo tener un solo diputado de esa demarcación, que creo que tiene 3 o 4 diputados. Entonces, esa es la aplicación. Ahora, ¿qué resulta si en el caso, por ejemplo, de la ley del diputado nacional se hubiese aplicado con el espíritu que en principio presentamos los partidos minoritarios? La idea era que aquellos partidos que no obtienen una cantidad superior al 1%, con alcanzar el tope del 1%, puedan tener acceso a ese diputado nacional. Pero un párrafo, como bien explicaba Fidel Santana, que lo escuché en estos días acá, un párrafo hizo el cambio en esa ley. Una coma hizo el cambio en esa ley. Esa ley que fue diseñada para favorecer a los partidos minoritarios, resulta que cuando esos partidos van aliados a un partido mayoritario, ese escaño se adjudica, aún obteniendo el 1%, se adjudica al partido mayoritario. Que es otra de las cosas que se dan, porque siempre yo he dicho que el sistema electoral dominicano, que es bueno y de hecho no funciona, tiene el grave problema de que es diseñado por los partidos que están en el gobierno. ¿Por qué? Pero aunque se diga lo contrario. Igualdad y otra cosa es privilegio. Usted está pidiendo un privilegio para los minoritarios. Igualdad. Por eso es que hablamos del método Jare y no del DON. Es igualdad lo que estamos solicitando. Es igualdad. Pero o sea, no que se nos dé un privilegio. Eso no va a dar lugar a que el Congreso Nacional se convierta en una asamblea inmanejable. Digo, ya lo es.
pero Mira, todavía peor. déjeme Porque explicar. eso conlleva necesariamente a una ampliación de la representación. Déjeme explicarle algo. Mire, la base fundamental de los cientistas que han hablado del tema de que la masificación en el Congreso o en las cámaras trae la ingobernabilidad, por decirlo así, no es cierto. Nosotros tenemos ahora mismo creo que 3 diputados que son de partidos minoritarios. Y como bien explicaba Fidel Santana, sí pueden hacer un esfuerzo, sí pueden decir, pero vamos a utilizar esta o aquella fórmula, hacer propuestas. Al final la mayoría se impone, ese es el juego de la democracia. Pero tener una representación, una voz, por ejemplo, que hable por una comunidad determinada, es siempre favorable a la democracia. Yo no creo que 1, 2, 3, 4 diputados vayan a incidir, vayan a incidir para que un determinado proyecto se apruebe o no. Eso se refiere al diputado nacional. Exacto. Ahora, con respecto al cambio de la fórmula, si a alguien lo están engañando en favor de otro. Y lo que pasa es lo que le digo. Los partidos que tienen la mayoría en el Congreso obviamente son los que hacen las leyes. La ley está, la ley electoral. Lo peor es que la administran poniendo coma. O quitándola. O quitándola. Sí, pero independientemente de eso, obviamente a los partidos mayoritarios no le va a convenir, porque vamos a ser lógicos, no le va a convenir modificar un sistema que posteriormente le va a causar algún tipo de inconveniente de tipo electoral. Si Bolivia, Brasil, creo que Argentina y otros países tienen otro tipo de método mucho más inclusivo. Que Sí, es la fórmula Jare. Es la fórmula Jare. ¿Verdad? Parte de los países latinoamericanos, el 45% utiliza la fórmula Jare. Tienen, por ejemplo, yo estuve en Costa Rica, me llamó muchísimo la atención porque hubo un diputado que es de un partido minoritario y él hace propuestas. Un diputado, por cierto, discapacitado de un partido minoritario y hace propuestas. Que esas propuestas sean aceptadas o no, bueno, ya eso va a depender de la mayoría que pueda concitar. Pero en definitiva, eso es parte del sistema democrático y funciona muy bien. En Costa Rica funciona bien. Es unicameral y funciona muy bien. Pero ustedes tienen representantes en la Cámara, en el Congreso. Actualmente no tenemos representantes. Fruto de esa inequidad del sistema, nosotros no tenemos una representante que obtuvo una cantidad de votos considerable. Michelle Ortiz obtuvo una cantidad de votos considerable. Ni un regidor. Y no tenemos regidores. De hecho, yo soy regidor por el municipio de Santo Domingo Norte, por nuestro partido. ¿Con cuántos votos? 13,000 y tantos de votos. ¿Usted arrastró o lo arrastraron? Me arrastraron. Porque ¿Quién? es ¿El alcalde? El alcalde, René Polanco. Pero mire, Iban aliados al PLD. hay tanta coincidencia Aliado, Sí, claro. entre ustedes y el diputado de Alianza o Frente Amplio. Frente Amplio, Fidel. ¿Por qué a través de él ustedes no canalizan que se pueda oficializar el método que usted defiende? Bueno, pero es que hemos hecho la propuesta. De hecho, por escrito, en el año 2012, presentamos ante la Cámara de Diputados, lo presentamos también ante el Senado, esa propuesta nuestra. ¿Cómo sería el descarte en ese método? Para que entendamos bien. Yo tengo una presentación que me gustaría, si me permiten, Sí. de manera rápida. Mire, para el año 2010, esta tabla que yo le presento, no sé si la puede... Sí. Para allá. Para el año 2010, yo tomé como referencia justamente el reporte electoral de esas elecciones. Hubo una votación de 231.385 votos para el Partido de la Liberación Dominicana, 219.014 votos para el PRD en ese momento y 15.265 votos para el Partido Reformista. Le siguieron la APD con 8.114 votos y el BIS con 9.186 votos. Cuando se aplica el método DON, ¿Dónde? A nivel nacional. Eso es ¿O en para el distrito la provincia de la Santo provincia de Domingo. Santo Domingo. Provincia de Santo Perfecto. Domingo. Cuando se aplica el método DON para esos 36 escaños que tiene la provincia de Santo Domingo, el Partido de la Liberación Dominicana obtiene 18 escaños. La mitad. El Partido Revolucionario Dominicano tiene 17 escaños. Y el Partido Reformista, 1. Eso es aplicando el método DON con una sola circunscripción. Vamos a hacer esa aclaración. Con una sola circunscripción, como si la provincia de Santo Domingo, tal y como establece la Constitución de la República,
fuera una sola circunscripción. ¿Qué pasa? Que, como explicaba ahorita, los partidos que tienen la mayoría y que pueden modificar el sistema y la metodología electoral han distribuido esa circunscripción en 6 demarcaciones. Y cuando usted distribuye en esas 6 demarcaciones, ya sabemos que si fuera una sola, el reformito tiene 1. Cuando usted la distribuye, y aquí está la segunda presentación, circunscripción número 1, las 2, la 3, la 4, la 5, la 6, usted no encuentra el Partido Reformista con un escaño. Fíjelo bien, está en 0 en todas las circunscripciones. Es decir, que no es solamente el método, como explicaba en principio, el tamaño de la circunscripción es determinante. Y lo que ha pasado, y lo que sigue pasando, y lo vamos a ver ahora, que se va a crear una nueva circunscripción en una de las provincias, es que a medida que van aumentando la población, el propio sistema lleva una redistribución de las circunscripciones para cerrar el paso a las minorías. Para ese momento el Partido Reformista tenía una fuerza considerable, 15.000 y tantos de votos, y no tiene un solo diputado. Si nosotros analizamos ese mismo ejercicio y lo llevamos a la aplicación del método DON, que era lo que decía en principio, esa es la presentación del método DON. ¿Y del método Jare. ¿Y qué resulta con el método Jare? Que no solamente el Partido Reformista tiene un representante, sino que lo hace la APD y lo hace el BIS. Eso es lo que quiero sintetizar. ¿En detrimento de quién? De los mayoritarios. Obviamente, no en detrimento de los que tienen mayor votación, sino hacer valer la representación y la votación que tuvieron esos partidos. Porque un partido, por ejemplo, que una circunscripción obtenga 15.200 votos, es un partido que tiene una representación. ¿La metodología de distribución está en la ley o en los reglamentos? Hoy día está aprobado por ley. Hasta el año 2010 era por resolución de la Junta Central Electoral. Sí. Se promulgó la ley 157 del año 2013, que es la que no solamente da carácter al método DON, sino que además organiza y da carácter legal al voto preferencial, no solamente para los diputados, sino también para los regidores. Hay que modificar la ley. Amerita una modificación. Pero no la Constitución. No, la ley. ¿Cuál? La ley de partido, la aprobada. No, la ley 157. La ley 157. Y eso es posible, ¿eh? Eso es posible. De hecho, le voy a decir algo. El presidente de la Junta Central Electoral ha dicho en reiteradas ocasiones que a la Junta le sería difícil aplicar el método preferencial, el voto preferencial para los regidores. Son 1.164 regidores por 2, porque cada quien lleva a su suplente. Sería 2.300 y tantos de candidatos para aplicarle la fórmula proporcional. ¿Usted sabe qué implica eso? Que las elecciones son en febrero del año 2020 y es posible que a finales del año 2020 estemos contando voto preferencial para los regidores. Si el voto fuese directo, fuera diferente, porque es sencillo, el que sacó 10 de 11 ya es regidor. Mire, pero como va al conteo no hay forma. Sí, pero déjeme darle una explicación, que ahí sería entonces la lista cerrada y bloqueada. No sé si el tiempo me lo permite. Pero oiga lo que le voy a decir, la lista cerrada y bloqueada, a mi modo de ver las cosas, funciona mucho mejor en el sistema electoral nuestro que la lista desbloqueada. Cuando nosotros teníamos para los diputados la lista cerrada y bloqueada, cada partido presentaba una lista en un orden y era distribuido en conforme al orden que era presentado. O sea, que teníamos menos inconvenientes. Hoy día... Lo que pasa es que hoy día, esa lista que tú llamas cerrada y bloqueada, cerrada y bloqueada, hoy día es semicerrada y semiabierta. ¿Por qué? Porque yo no tengo elección a votar por ti, que eres del PAL, en mi jurisdicción, y a votar por Acosta, que es del PRD, en mi jurisdicción. Y lo que habría que llegar es a un punto en que el voto preferencial sea efectivamente un voto preferencial y libre, que yo pueda hacer un cóctel de las diferentes candidaturas que me presentan los partidos. Pero ahora estoy amarrado. Si yo quiero votar por alguien preferencialmente, si lo hago por ti, por el PAL, no puedo hacerlo por nadie más en otro partido. Eso es lo que tenemos que garantizar. Es un estadio superior al que yo también espero llegar en algún momento. Pero oye, por el momento, la lista cerrada y desbloqueada, que es lo que existe actualmente, sí. Tú tienes un partido que te presenta 6 candidatos, pero tú no puedes votar por el senador del PRD, por decir, es por ese partido, y por el diputado de otro partido. Entonces, esa es la lista semi, como usted establece, claro, semi desbloqueada.
Pero déjame decirte que para llegar a esa otra instancia, a ese otro estadio, nos falta mucho aún. Porque no hemos podido manejar esta. No hemos podido manejar esta, ¿eh? Entonces, ¿O ustedes no se han dado cuenta que en los procesos electorales lo más complicado es el voto preferencial? Pero creo que el método juega un papel importante por lo que tú planteas. Porque es que hay circunscripciones que tú ves diputados que sacan una cantidad de votos y no salen, candidatos y no salen electos. Pero Porque vimos. primero hay que irse a los generales. En las elecciones pasadas vimos a Michelle Ortiz con Exacto. 6.000 votos. En su No circunscripción. salió. Y una candidata que sacó 6.200 votos resultó con el escaño adjudicado. Claro. Por una situación que también hay que decirla, ¿eh? Y vamos a hablar la cosa clara. Una de las propuestas que nosotros hacemos acá es que los partidos minoritarios, aún vayan en un proceso de alianza, tengan por lo menos un representante al momento de hacer el escrutinio, porque eso es otra cosa. Es otra cosa y eso es delicado, ¿eh? Aquí los partidos mayoritarios que conforman coaliciones, y hay que decirlo claro, se roban los votos de los partidos minoritarios. Se los roban, para decirlo claro, ¿eh? Nosotros propusimos para las elecciones del año 2012 un representante, no un representante para que esté en todo el proceso electoral de votación, sino para que esté al momento de hacer el conteo. Eso se escamoteó, eso se le dio larga y fue aprobado 3 días antes del proceso electoral, cuando ya no había tiempo para preparar a nadie. Y lo que pudimos preparar, nosotros por ejemplo que hicimos la propuesta, teníamos nuestro personal preparado. ¿Usted sabe lo que pasó ese día? Que los presidentes de los colegios no permitieron la entrada de esos delegados a observar. ¿Sabe por qué? No vamos a hacer el chivolote. Porque a los partidos mayoritarios no les conviene. Porque el partido mayoritario maneja al dedillo ese proceso. Y usted como presidente de una mesa electoral, sencillamente dice el PAL, ese es aliado al PLD, póngaselo al PLD. Ese es aliado al PLD, póngaselo al PLD. Acta mata voto. Acta mata Mira, voto. la Y ahí- única- y ahí Entonces, terminó. ahí es que está La la única gran salida. trampa del sistema electoral. La única salida a esto es abolir los partidos y que cada quien vote por fulano y los votos que saque ese. No, no es abolirlo. No comparto es esta que posición. no es abolirlo. Pero es es que que el entonces- voto sea directo a la persona, aunque lo lleve un partido. Y el que saca el mayor voto en esa circunscripción debe ser el que resulte electo. Pero hay sistemas donde yo puedo presentar mi candidatura sin necesidad de un partido. Guerra. Mire, hoy día, escúchame Lilian, Ajá. la ley de partidos, la ley que recién se aprobó, no permite Eso. candidaturas independientes, número uno, porque antes tampoco se permitía, pero número dos, no permite que una persona que no tenga militancia Ese en un problema. partido político pueda ser candidato. Que eso para mí es Ese uno de los problema. errores de esa ley, porque hay muchísimas personas que no militan. No en fue partidos error, no, políticos. fue fríamente calculado. Personas que no militan en partidos políticos que tienen capacidad de sobra para ocupar cualquier función pública. Cualquiera. Lilian. Entonces la pregunta es, ¿qué tan positiva o negativa son las primarias? ¿Y cuál va a ser el futuro a partir de ahora de los partidos pequeños? ¿Van a seguir dependiendo de lo que son los fondos para retener a un delegado con seriedad? Mira, primero, dos vertientes tiene tu pregunta. Primero, las primarias que están aprobadas por ley, les gusten o no les gusten, hay que aplicarlas. Y la Junta está en disposición de aplicarla. La ley tiene varios recursos, hay interpuesto varios recursos en contra de esa ley. Sin embargo, la ley sigue en aplicación porque un recurso no paraliza, según el orden constitucional, no paraliza la aplicación de la ley. Disposición Las y primarias. capacidad. Dígame. Disposición y capacidad. Bueno, los partidos minoritarios no estamos obligados a hacer primarias. La propia ley establece que pueden utilizar otros métodos. De hecho, nosotros vamos a utilizar otro método, que son ¿Cuál la asamblea de método? delegados. La asamblea de delegados. Vamos a utilizar Legalmente la no hay asamblea de nadie obligado. ¿Cuántos miembros, Legalmente no hay nadie obligado. ¿Cuántos miembros registrados tienen ustedes, dirigentes? Hasta el momento 78.000. Esto es verdad. 78.000. Perdóname, pero Empadronado. Empadronado hasta este momento. Esto fue lo que solicitaron la aprobación del partido. No, para aquel momento nosotros, si mal no recuerdo, eran promedio 60.000 en el año 2009, porque para ese momento era el 2% de los votos. ¿Cuántos votos sacaron individualmente en el proceso pasado? 20.600 y tanto. No, Si- necesariamente si se transfieren votos. Si no los se niveles. hace esa No, modificación, no, quiero saber. No necesariamente se transfieren votos, y te voy a dar una explicación por qué. si no se hace esa modificación que usted sugiere, ¿cuál sería la situación del partido después de las elecciones malas? 78.000. El partido, en el caso nuestro, el Partido de Acción Liberal, en estos momentos está inmerso en un proceso de reestructuración. Nosotros comenzamos y ya llevamos más del 50% de las provincias reestructuradas. ¿Qué es lo que es adecuando- reestructurar? Porque tú hasta
partidos tienen 50 años tan reestructurados. Y debe ser así, porque la ¿Y vida... qué es reestructurar? Reestructurar es, por ejemplo, en el caso nuestro, Actualizar. transportarnos a la provincia de Puerto Plata, hacer un contacto directo con todos nuestros dirigentes en las diferentes demarcaciones, ver quién está activo, a quién hay que pasarle la mano. Hay muchos dirigentes que por una situación X se alejan un poco del partido. Hay personas incluso que definitivamente ya no quieren trabajar política por una situación X. Entonces reestructurar es eso, reconformar, restablecer, hablar con nuestros dirigentes, hacer una cercanía después de un proceso electoral. ¿Donde ustedes están es más fuertes en obligatorio. Santo Domingo Norte? Bueno, estamos fuertes en el país entero, yo digo, Entero. pero con el proceso con el proceso de reestructuración que llevamos a cabo, nos estamos fortaleciendo. Y es que la ley nos obliga a eso. La propia ley de partido nos obliga a reestructurar y a fortalecer nuestra dirigencia. ¿Ustedes vuelven a la alianza? Bueno, todo indica que sí. Todo indica que vamos a la alianza. No importa qué candidato sea. No importa el candidato que tenga. Nosotros, y vamos a decirlo claro, y la mayoría de los partidos minoritarios tienen este criterio. No pueden ir solo al proceso electoral. Ahora, el proceso electoral venidero. Esa ley es severa y el partido que no logra el 1% sencillamente queda fuera del sistema. Y hay que decirlo antes. Decir Lo de antes, anunciar lo de la la alianza. alianza hay que anunciarlo con anterioridad, que ese también es uno de las que yo veo incluso a veces desliza la ley. Y es ¿Qué que hay tiempo que- antes? me parece que son 3 meses, no recuerdo el dato. De las Tres municipales, meses, de las municipales. no, 3 meses antes de que se dé la presentación de candidatura. Jorge, tenemos que gastar... Perdón, de Las las reservas primarias. de las primarias, el 20% tiene que estar fuera de los puestos a disputar en el partido. Ese 20% debe estar antes de que se haga el proceso convencional. Jorge, tenemos que Tú gastar... me hablabas de los recursos, de esa parte Tenemos que interesante. gastar 5.000 millones en las elecciones. Bueno, 5.000 millones, según los datos presentados por el presidente de la Junta Central Electoral, en cada nivel de esas En elecciones. cada nivel. En cada nivel. 5.000 millones, según Para los las datos. municipales, Estoy hablando según los 5.000 para datos. congresionales, Según los datos que 5.000 ha pasado para el presidente de la Junta presidencial. Central Electoral. 5.000 millones promedio para la celebración de las primarias. ¿Cuántos regidores tienen ustedes por todo? 11 regidores actualmente. ¿En cuáles provincias? Está la provincia de Santo Domingo, está Dajabón, bueno, hablando por provincia, porque los regidores son por municipio. Dajabón, tenemos en San Francisco, la provincia de Duarte, tenemos 2 municipios en los cuales nos fuimos solos en el pasado proceso electoral, que es el caso de Constanza, donde tenemos 3 regidores, y el caso de, se me va el municipio de... 11 regidores en total. Y cuando ustedes lograron la alianza, Rancho Arriba, nos fuimos solos y tenemos un regidor. allá cuando también. ustedes logran la alianza, tienen que hacer un compromiso con el síndico que lo lleva. No se hace compromiso, o sea, es un compromiso electoral. Con el Un partido. compromiso electoral que se hace institucionalmente entre los partidos que llevan la candidatura. ¿Cuál es la nómina total de INAVI? ¿Cuánta gente tienen ahí en lo que era Sabica? Yo honestamente ese dato no lo manejo, promedio debe ser unos 500 y tanto de... ¿En todo el país o ahí nada más? En todo el país. ¿Y de qué se encarga ese departamento? Bueno, INAVI, que es el Instituto de Auxilios y Viviendas, es una institución creada ya hace 50 y tantos de años, ya al final de la dictadura. Es una institución que en principio estuvo muy dedicada a la construcción. Todos los barrios sabicas que conocemos, que en cada sector, en cada demarcación hay un barrio sabica, fueron construidos por el INAVI. INAVI también es una institución de asistencia social en caso de desastres, ciclones, inundaciones. INAVI hace muchos operativos médicos, tiene dispensario médico. INAVI trabaja directamente con la población. De hecho, el INAVI es una de las instituciones que más trabajo social hace a nivel de los barrios. ¿Tienen ellos? 8 o 9 funerarias ¿En todo el país? en todo el país. Eso es lo principal Capillas que hacen, INAVI. ¿verdad? Ese es el principal acto social. Bueno, ese es uno. Los síndicos le ayudan. a Ese es uno. De hecho, nosotros ayudamos a muchas alcaldías con el tema de las funerarias. Porque en muchos sectores, en muchas demarcaciones, nosotros tenemos funeraria y la alcaldía no tiene. Se ha hecho convenio. Eso para es nada que- más para empleados públicos, ¿verdad? No necesariamente para empleados públicos. De hecho, INAVI tiene una dependencia que es seguro funerario, que
vende póliza de seguro. Y esa póliza de seguro también se vende a Y el particulares. supermercado ya no lo tiene. El supermercado no está funcionando. Y la librería tampoco. Una tienda está funcionando en ese local ahora. Una Mira, tienda de electrodomésticos. Aunque usted es regidor, puede trabajar en el Estado. Yo no trabajo en INAVI. O sea, yo no soy funcionario en INAVI. Yo soy regidor por el municipio de Santo En Domingo salud no Norte. están trabajando, ¿verdad? Salud está trabajando. Tiene un ¿En dispensario qué? médico. ¿Dónde? En el mismo, Ahí en la- Benito Monción número 51, Bien. la misma plaza de INAVI. Bien, el licenciado Jorge Guerra Mirabal, le deseamos que usted repita ahí en Santo Muchas Domingo gracias. Norte. Que Dios le oiga. Gracias. Gracias a ustedes. Delegado político del Partido Acción Liberal, PAL.